Los diputados de las Cortes Valencianas tienen todas las facilidades para desplazarse de sus domicilios hasta el hemiciclo, amén de la indemnización feija que reciben en función de la distancia existante entre su domicilio y las Cortes, de 294 a 882 euros. Sus señorías pueden pasar kilometraje no pagan por el uso de la autopista que cruza la comunidad valenciana de sur a norte, en alivio para muchos de los diputados que acuden semanalmente al Parlamento. El problema es que la bonificación del país no siempre es utilizada de manera correcta. Fuente del Parlamento explican que algunos diputados hacen un uso irregular de esta prerrogativa y usaban la tarjeta de telepaye para cuestiones personales. Había pago en fin de semana incluso en época de vacaciones, con largo viaje. Una práctica que los nuevos gestores de las Cortes quisieron finiquitar. Para ello, decidieron que par las tarjetas de manera que ahora solo son válidas dentro del territorio valenciano. Si alguien se traslada en su condition de diputado lo debe acreditar y se le pagará. Con ello, explican las mismas fuentes, se han logrado rebajar sustancialmente los pagos a la empresa concesionaria de las autopistas. Los diputados también reciben una serie de ayudas para pagarse el aparcamiento. Como en las autopistas, algunos comportamientos han obligado a un mayor control. En sus días encontraron factura de 400 o 500 euros al mes. Algunos diputados en parking, por lo que las Cortes Valencianas decidieron poner top de manera que, en la actualidad, los diputados solo pueden ser compensados con 000 euros al año por esta cuestión. Contudo, hay diputados que se han quejado de que esta cantidad es demasiado baja. De que acabará el año ya se habían pulido el top. En las Cortes defienden que con las tarifas de los aparcamientos de alrededor del hemiciclo, algunos grupos parlamentarios han llegado a convenir con las empresas. El margen suficiente, el elevado costo de algunas facturas explica por el abuso que se ha hecho por parte de algunas señorías que no han dudado en pasar el parking cuando han visitado Valencia en su tiempo libre. Luego, explican diputados del Parlamento, hay algunos que dicen no vivir en Valencia han tenido el coche aparcado durante día. El pasado fin de semana el mundo alertó de la doble facturación con motivo de la residencia, la feija y el kilometraje, lo que forzó a los grupos políticos a plantearse una reforma del sistema de retribución. Los más de 204.000 euros en indemnización del grupo del PP. La contabilidad de los grupos parlamentarios colgada en el portal de transparencia del Parlamento también ha generado ciertos comentarios en las Cortes. Los partidos de izquierda sospechan del uso de los recursos públicos hacia el PP, que contabiliza 204.000 euros en el capítulo de indemnización. Entienden que de esa cantidad se pagan los antiguos obros y que por el gran parte de los parlamentarios han renunciado a cobrar la exclusividad que les impediría percibir dietas por encima de los 5.000 euros al año. En el niegan la mayor y señalan que el 80% de dineros ha utilizado para pagar indemnización de los trabajadores que se despidieron del grupo tras la debacle electoral. Algunos llevaban más de 20 años y en algunos casos incluso hemos tenido que ir a juicio. Explican en el PP que niegan catégoriquement recibir extra mensual como sucedía antes. Lo que sí que se cobra, explican fuentes del partido, son dietas cuando sus señorías se desplazan a reunión o acto en representación del grupo. Tampoco lo cuadran al PP los números de sus rival. Por ejemplo, compromis reconoce 500 euros en ingreso privado si gasta en personal mac el PP. También superan el PSPV los gastos en personal del grupo popular que zatone menos diputado y, pour rendre, menos subvención pública, con dedicación exclusiva. El reglamento privé que los diputados de las Cortes con dedicación exclusiva pueden percibir dietas de otras instituciones por un importe anual inferior a 5.000 euros. Por ejemplo, la alcaldesa de Car de Poblet, Carmen Martinez, en su déclaration de la rente nationale que percibe de su consistorio pour assistancia 3.036 euros. Elevada son la se retire
contribution que receive délai un tamiante de taverne de la Valdigna qu'il préside, Jordi Juan. El tambien diputado cobra 8 960 € à l'année, le que impide de recibir los 365 € mensuels pour dédication exclusiva.